8:18, Renato Cisneros, Mabel Huertas y Hernán Vidaurre lo acompañan hasta las 8 de la noche. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Mabel? Ahora sí, ya juntos para sí, acompañar el programa hasta las 8. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bien, felizmente. Sí, ha sido un buen día. Estaba asustada de quedarme sola porque en la mañana no estuvo Mauricio. ¿Qué le pasó a Mauricio? Sí, no, nada. Simplemente no estuvo. Y estuve en la mañana sola y entonces ahora me dijeron que habían problemas de conexión. Yo dije, y más tarde viene Hernán y después abrimos las llamadas para que la gente también llame. Así que esto va a ser un jolgorio más adelante. Pero vamos con algunos temas importantes. Con todos los temas que tocamos aquí son importantes. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos en nuestro chat interno esta información que había trascendido respecto de lo que supuestamente venía ocurriendo con la SUNEDU, ¿no? La superintendencia encargada de regular y de normar todo el tema de la educación? De hecho, voy a leer comentarios que han aparecido en los últimos días en redes y que han puesto así un punto no voy a decir de sospecha, pero sí de intriga, de interrogante, de qué está ocurriendo. A raíz de un comunicado de la SUNEDU, se destapa el sospechoso licenciamiento de 7 filiales de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP. No les exigieron requisitos fundamentales que sí fueron exigidos a decenas de universidades que fueron cesadas. Graves indicios de corrupción. Actual ministro de Educación y ex superintendente de SUNEDU licenció filiales de la UTP que aún no se construyen. Pretenden darle monopolio de universidades en provincias al grupo Intercorp. Entonces, claro, dicho de esta manera, avalancha, ¿no?, de información absolutamente manoseada, o dicho con cierta orientación, SUNEDU ha salido a aclarar las cosas. Claro, porque uno escucha esto y dice, wow, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que algunos no las licenciaron y por qué a la UTP y licencian terrenos donde no los habían construido? Pero mejor, para aclarar, hablemos con Joseph Dagger Alba, vocero de SUNEDU. Señor Dagger, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, muy buenas tardes, Renato. Muchas gracias por la invitación y por el interés de los medios y de la ciudadanía por el actuar de SUNEDU. A ver, explíquenos cómo es que en el proceso de licenciamiento efectivamente sí se licencia filiales de la Universidad Tecnológica del Perú que aún no se construyen. A ver, fíjese, Mabel, yo creo que una pregunta anterior a esa, pero que sirve para dar luz a la pregunta que me estás haciendo, es: ¿la ley universitaria permite que se licencien universidades nuevas o filiales sin alumnos? Y la respuesta es sí. Eso está perfectamente establecido en la ley universitaria. Es posible licenciar universidades sin alumnos o filiales de universidades que tienen su sede central en otro sitio sin alumnos. ¿Por qué? Por algo que es, digamos, evidente y es a veces tan evidente que no lo logramos ver. El licenciamiento es la licencia de funcionamiento. En líneas generales, el licenciamiento supone que la universidad no tiene alumnos. Claro, lo que ha ocurrido en el Perú es que como ya existían universidades cuando se dieron las normas respecto de las condiciones básicas de calidad, entonces las universidades existentes tenían que adaptarse a esas normas. Pero el licenciamiento se otorga la licencia de funcionamiento, de manera que es perfectamente posible que hayan universidades nuevas sin alumnos o filiales de universidades existentes nuevas. Ahora bien, es decir, la licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento, señor Dagger, no necesariamente se entrega a una institución que esté funcionando, sino es para que pueda funcionar. ¿Es así más o menos? Porque el término tiende a la confusión. ¿Cómo le das una licencia de funcionamiento a una universidad que no está funcionando? En el proceso de licenciamiento, lo que ha ocurrido es que las universidades han tenido que adaptarse a las condiciones básicas de calidad. Pero la ley también permite que se presenten nuevas universidades o que se presenten universidades que ya existen con filiales que no tienen alumnos. Y en este caso, cuando es ese el caso, es decir, cuando hay universidades que no están funcionando o filiales que no tienen alumnos, lo que hace la SUNEDU es verificar que estén implementadas para poder funcionar por lo menos por 2 años. Esas universidades o esos locales no tienen alumnos, pero para poderles dar la licencia tienen que demostrar
que tienen todo implementado en infraestructura, en docentes, en investigación para funcionar 2 años, justamente para evitar lo que sucedía antes, universidades de cascarón. La SUNEDU le pide a las universidades y a las filiales que tengan implementada su infraestructura tangible e intangible para funcionar 2 años. Entiendo que UTP no ha sido la única universidad con filiales que todavía no estaban en funcionamiento que fueron licenciadas. Muchas gracias, Mabel, por esa pregunta, porque así es, y eso demuestra que no hay ningún tipo de favoritismo hacia esa universidad y hacia ninguna otra universidad. El caso de la Universidad UTP, una universidad que se presenta con filiales que no tienen alumnos, no ha sido el único caso en el proceso de licenciamiento. Tenemos por lo menos 7 universidades públicas. La Universidad UTP se presentó con 5 locales sin alumnos y con 2 filiales con alumnos. A ver, pero vamos al fondo de la... Sí, a ver, Renato, una pregunta más. Esta afirmación, digamos, de que hay un supuesto intento de darle un monopolio de las universidades al grupo Intercorp, ¿eso usted lo descarta plenamente? Yo lo descarto tajantemente, Renato. La SUNEDU en toda su actuación ha demostrado transparencia, ha demostrado honestidad y ha licenciado 94 universidades. De esas 94 universidades hay universidades públicas, universidades privadas asociativas, es decir, sin fines de lucro, y universidades societarias que en efecto tienen fines de lucro. Pero los dueños de esas universidades representan al más variopinto sector social. No hay ningún tipo de concentración económica en las 94 universidades que ha licenciado SUNEDU. Vamos al punto, porque esto de si se puede, si se ha licenciado o no a estas 8 universidades que tenían sus filiales construidas, podríamos debatirlo largamente, ¿no? Pero está en la ley, o sea, la cosa es que está en la ley y sí se puede. Yo creo que deberíamos ir un punto más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el periodista Paolo Benza, que es un periodista muy acucioso, lo cuenta en un hilo en Twitter. No solamente es esta denuncia que sale a través de unos medios de comunicación digitales, sino también un correo que llega a todo el mundo, ¿no? Un correo en donde hacen esta denuncia. Y esta denuncia está hecha por un señor, o el que manda este correo es un señor llamado Ciro Silva Paredes. Y cuenta aquí en el hilo que es una persona que siempre ha tenido pues intereses políticos, que ha postulado en elecciones parlamentarias, que ha sido afiliado a varios partidos políticos y que ahora resulta que está en Podemos Perú, que es la agrupación del señor Luna, que se ha visto afectado por las decisiones de SUNEDU cuando no le han dado la licencia. ¿Ustedes tienen claro ese panorama de quién viene, de dónde viene la denuncia y hacia dónde va? Sí, mira, Mabel, a mí no me corresponde señalar a personas o individualizar. Yo creo que efectivamente eso es trabajo de los medios de comunicación acuciosos, pero lo que a nosotros sí nos preocupa es que no es una denuncia aislada, sino que esto parece ser una campaña. Ayer en la comisión del Congreso se quiso nuevamente aprobar un texto que no estaba en la agenda. Felizmente la mayoría de los congresistas de esa comisión dijeron no lo votemos ahora, votémoslo después, pensemos un poco cuál es este texto que nos quieren meter. Yo creo que la reforma universitaria es una reforma que debemos defender, es una reforma que ha logrado sacar, o mejor dicho, denegar a las universidades que no demuestran condiciones básicas de calidad, y en ese sentido yo creo que SUNEDU ha demostrado actuar con transparencia y con honestidad, porque las decisiones en SUNEDU del licenciamiento o de la denegatoria no las toma una persona, no hay un ser todopoderoso que tome las decisiones las toma un consejo directivo que es elegido por concurso público. Entonces, y que está conformado por personas con la más amplia trayectoria en universidades públicas y privadas. Lo que de alguna manera entiendo o se desprende de sus palabras, señor Dagger, es que hay una evidente relación entre estas informaciones
inexactas o claramente malintencionadas con este intento que ha surgido desde el Congreso de crear una entidad que evalúe las decisiones que toma SUNEDU respecto de qué universidad debe ser licenciada o no. Felizmente esa intención fue retirada en su momento, pero ahora no tenemos ninguna garantía de que no puedan volver a intentar crear esa doble instancia, que sería un caso único en el país y en el mundo, que haya una doble instancia fuera de una institución administrativa. La doble instancia, por supuesto, es garantía de proceso, de un debido proceso, pero que se aplica en el proceso judicial, en el Poder Judicial. Pueden haber entidades que tengan doble instancia, efectivamente, pero dentro de la misma identidad. No podemos tener una doble instancia fuera de la universidad que sin parámetros técnicos vaya a evaluar las decisiones de un consejo directivo que es absolutamente técnico. Eso pondría en serio riesgo cada uno de los avances que hemos hecho en esta reforma universitaria. Pero también el Congreso ha estado intentando, por otro lado, la Comisión de Educación ha propuesto un rescate estatal para universidades privadas que se le ha denegado la licencia, es decir, que un grupo del Ministerio de Educación asesore a estas universidades, las ayude a reestructurarse para que puedan estar aptas, pero aquellas que les han negado la licencia, esto, ¿cómo lo ha tomado la SUNEDU? Hay un movimiento ahí en el Congreso por evitar que la SUNEDU continúe su trabajo, y de eso vamos a hablar tras la pausa, si nos espera un par de minutos, señor Dagger. Ya regresamos. Son las 5 de la tarde con 36 minutos. Seguimos conversando con el señor Joseph Dagger Alba, vocero de SUNEDU, a propósito de informaciones que han estado circulando en los últimos días y la necesidad de aclararlas. Mabel, todavía has dejado una pregunta pendiente antes de la pausa. Así es, hay varios intentos a través del Congreso de la República para, de alguna manera, regresar a la situación anterior, ¿no? Voy a decirlo más directamente, hay intereses económicos que buscan que aquellas universidades que la licencia les fue denegada continúen operando y se mueven por todos lados, presionan muchísimo. Ayer la Comisión de Educación del Congreso, ayer por la noche, planteó que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un plan de emergencia del Ministerio de Educación para de esa manera seguir operando. Señor Dagger, ¿esto qué significa en buena cuenta? Efectivamente, Mabel, muchas gracias por esa pregunta, porque realmente es algo que nos debe llamar la atención y que nos debe preocupar. El decreto 016 es un decreto supremo del Ministerio de Educación que está pensado para las universidades públicas y que efectivamente tiene un plan de emergencia para ellas. ¿Pero por qué? Porque el promotor de las universidades públicas es el Estado. Entonces, si alguna universidad pública recibe una licencia denegatoria, recibe la denegatoria de su licencia, lo que hace el Estado es hacer un plan de emergencia para que esta universidad pueda volver a presentarse y pueda efectivamente demostrar las condiciones básicas de calidad. No hay ninguna desigualdad porque las universidades privadas que hayan sido denegadas, si se quieren volver a presentar, se pueden volver a presentar. Y entonces que su promotor haga el plan de emergencia con ellos. Pero lo que preocupa mucho de este texto que quieren aprobar en la Comisión de Educación, o que mejor dicho ha sido propuesto, es que además se les dice a las universidades privadas denegadas que se pueden presentar a un nuevo proceso, pero ya no deben cumplir las obligaciones del cese. Mire, las universidades privadas denegadas reciben una resolución y en esa resolución están una serie de obligaciones que deben cumplir. Las dos principales es que mientras sigan abiertas deben mantener las condiciones básicas de calidad con las que se les dio la resolución. O sea, no pueden precarizar más el servicio. Y lo segundo es que deben garantizar la ruta de continuidad de sus alumnos, es decir, que estos alumnos se puedan trasladar a universidades licenciadas. Lo que ayer de pronto se metió en la discusión es que esta obligación les sea eximida a las universidades privadas denegadas. Entonces tendremos universidades privadas denegadas sin esa obligación y que además se quieren acoger al decreto supremo
016. Eso es realmente preocupante, es realmente extraño, pero felizmente la mayoría de congresistas de la comisión votó por no tomar esa decisión ahora, por pensarlo, por reflexionarlo y por hacerlo en una otra reunión extraordinaria, actitud que ciertamente nosotros valoramos. Bueno, al decir que es preocupante y extraño, en realidad está siendo usted bastante elegante con los adjetivos, señor Daguerre. Muchas gracias por hacer hoy estas precisiones que creo que son muy importantes y hay que estar bien atentos a que desde el Congreso no se intente no colocar así con subterfugios alguna medida que atente contra la correcta fiscalización de las universidades. Necesitamos universidades buenas, que tengan buena calidad, y hay muchas presiones, como decías tú, Mabel, de corte político, de corte empresarial, y hay que aprender a contenerlas. Muchas gracias, señor Daguerre, por estar hoy con nosotros. Renato, permítame decir que la comisión ha invitado al superintendente para aclarar algunos de estos puntos y el superintendente de la SUNEDU irá, ya fue hace como 2 o 3 semanas, irá esta vez e irá cuantas veces sea necesario y nos pidan aclarar nuestra posición y nuestra actuación, que siempre es transparente. Muchísimas gracias, señor Daguerre. Gracias. Son las